Bienvenidos, sombras de la noche, a un nuevo episodio de El Relator Oscuro, donde las historias más perturbadoras encuentran su voz en la penumbra. Soy vuestro narrador, y hoy os invito a descender conmigo a las profundidades más oscuras del alma humana. Vamos a hablar de Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido como La Bestia, el monstruo de Génova y Tribilín, nombres que evocan terror en cada rincón de Colombia y más allá. Si buscáis comprender el mal en su forma más pura y despiadada, permaneced aquí hasta el final. Y si aún no formáis parte de esta hermandad de las sombras, suscribíos ahora mismo, activad la campanita de notificaciones y preparaos para un viaje que os marcará para siempre. Porque lo que estáis a punto de escuchar no es ficción, es la crónica real del mayor asesino de niños en la historia de la humanidad. Garavito confesó haber asesinado a 172 niños, pero los expertos estiman que el número real podría superar los 400 pequeñas víctimas. Durante 7 años, este depredador sembró el terror en las calles de Colombia, Ecuador y Venezuela, cazando a los más inocentes con una crueldad que desafía toda comprensión humana. Sus métodos eran tan brutales, tan sistemáticos, que incluso los investigadores más experimentados quedaron marcados por lo que descubrieron. Hoy, en El Relator Oscuro, no solo relataremos los hechos, los diseccionaremos, los analizaremos y os mostraremos cómo un hombre aparentemente común se convirtió en la encarnación del mal absoluto. Preparaos, porque este descenso al infierno apenas comienza. El 25 de enero de 1957, en el pequeño municipio de Génova, Quindío, nació Luis Alfredo Garavito Cubillos. Pero este no fue el nacimiento de un niño destinado a la normalidad. Fue el primer aliento de lo que se convertiría en la pesadilla más oscura de Colombia. Su infancia estuvo marcada por una violencia sistemática que moldearía su mente de maneras inimaginables. Garavito creció como el mayor de 7 hermanos en un hogar donde la violencia era moneda corriente. Su padre, un hombre brutal y alcohólico, lo sometía a castigos despiadados que iban más allá de la disciplina. Eran actos de sadismo puro. Los golpes, las humillaciones y el terror constante se convirtieron en el pan de cada día para el pequeño Luis. Pero el horror no terminaba en casa. En la escuela, Garavito era víctima constante de bullying. Sus dificultades para aprender, su timidez extrema y su apariencia lo convertían en blanco perfecto para las crueldades de sus compañeros. Cada día era una nueva tortura. Cada amanecer traía consigo la promesa de más dolor y humillación. A los 16 años ya no pudo soportar más. Huyó de casa, pero al escapar de un infierno, solo encontró otro. Su vida adulta temprana fue un ciclo interminable de fracasos y rechazos. No conseguía mantener empleos. Sus ataques de ira incontrolables lo llevaban a enfrentamientos constantes con jefes y compañeros. El alcohol se convirtió en su único refugio, pero también en su perdición. A los 21 años ya era un alcohólico consumado, ahogando sus demonios en licor barato, mientras su mente se fragmentaba lentamente. Intentó suicidarse múltiples veces. Buscó ayuda psicológica, pero el sistema de salud mental colombiano de los años 80 no estaba preparado para detectar los impulsos homicidas que ya germinaban en su mente enferma. Los tratamientos se enfocaban únicamente en su depresión, ignorando las señales de alarma que, en retrospectiva, eran evidentes. En 1992, a los 35 años, Garavito cruzó la línea que separa al perturbado del monstruo. Cometió su primer asesinato, conocido, y con ese acto, la bestia despertó. No hubo vuelta atrás. Durante los siguientes 7 años, se convertiría en el depredador más prolífico y despiadado que el mundo haya conocido. Garavito no era un asesino impulsivo, era un cazador meticuloso, un arquitecto del terror que planificaba cada movimiento con precisión quirúrgica. Su modus operandi era tan sistemático como despiadado, diseñado para explotar la vulnerabilidad de los más inocentes. Sus víctimas tenían un perfil específico, niños de entre 6 y 16 años, predominantemente varones, provenientes de familias pobres o en situación de calle.
Garavito tenía una preferencia perturbadora por niños con ojos claros y piel pálida, a quienes consideraba más puros e inocentes. Esta selección no era casual. Sabía que el desaparecimiento de estos niños marginados pasaría desapercibido en un sistema que los ignoraba sistemáticamente. Para acercarse a sus víctimas, Garavito empleaba una variedad de disfraces y personalidades falsas. Se presentaba como sacerdote, profesor, agricultor, vendedor ambulante, trabajador de caridad e incluso como mendigo. Su capacidad camaleónica le permitía adaptarse a cualquier situación, ganándose la confianza de niños desesperados con promesas vacías. El proceso de seducción era calculadamente cruel. Ofrecía dulces, pequeñas cantidades de dinero, promesas de trabajo remunerado o incluso drogas. Para un niño hambriento y abandonado, estas ofertas representaban esperanza, una esperanza que Garavito destruiría de la manera más atroz. Vez establecida la confianza, conducía a sus víctimas a lugares aislados, laderas solitarias, bosques en las afueras de las ciudades, terrenos baldíos, cuevas naturales. Estos sitios eran cuidadosamente seleccionados, lugares donde los gritos no serían escuchados, donde podía operar sin interrupciones durante horas. El ritual del horror comenzaba con largas caminatas que agotaban físicamente a las víctimas. Garavito las llevaba cada vez más lejos de la civilización, hasta que el niño se encontraba completamente perdido y exhausto. En algunos casos particularmente crueles, la víctima llegaba a avistar los cuerpos en descomposición de víctimas anteriores durante el trayecto, pero ya era demasiado tarde para escapar. Una vez en el lugar elegido, Garavito revelaba su verdadera naturaleza. Primero ataba a sus víctimas con cuerdas o cables, asegurándose de que no pudieran escapar. Luego las amordazaba para silenciar sus gritos de terror y dolor. Lo que seguía era una sinfonía de sadismo que duraba horas. El proceso de tortura era elaborado y ritualístico. Garavito comenzaba con abusos sexuales, violando a sus víctimas mientras éstas permanecían conscientes y aterrorizadas. Pero esto era solo el preludio del verdadero horror. Con un cuchillo comenzaba las mutilaciones sistemáticas. Cortaba los dedos uno por uno, amputaba las manos, arrancaba los ojos y las orejas. Cada corte era deliberado, diseñado para maximizar el dolor sin causar la muerte inmediata. En muchos casos, habría cortes profundos en el abdomen de las víctimas, exponiendo su sistema digestivo mientras aún estaban vivas. Esta práctica particularmente sádica prolongaba la agonía durante horas, permitiendo a Garavito saborear cada momento del sufrimiento que infligía. El golpe fatal generalmente consistía en degollar a la víctima, aunque en ocasiones llegó a decapitar a niños que aún respiraban. Pero el horror no terminaba con la muerte. Garavito realizaba mutilaciones post-mortem específicas, cortando los órganos genitales de sus víctimas e insertándolos en sus bocas en un acto final de profanación. También desmembraba algunos cuerpos y los colocaba en posiciones específicas, como si fueran parte de algún ritual macabro. Un aspecto particularmente perturbador de su comportamiento era su obsesión por documentar meticulosamente sus crímenes. Llevaba un registro detallado de cada asesinato, fechas, horas, ubicaciones, métodos utilizados. También coleccionaba trofeos de sus víctimas, fotografías, recortes de periódicos sobre los asesinatos, objetos personales. Estos registros sugieren que obtenía placer al revivir posteriormente los crímenes cometidos. Garavito operaba con una movilidad impresionante, moviéndose constantemente entre ciudades y departamentos. Esta estrategia nómada le permitía evitar la detección mientras sembraba el terror en múltiples regiones. Operó en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia y también dejó su marca sangrienta en Ecuador y Venezuela. Antes de continuar con este descenso al abismo, quiero conocer vuestra opinión, sombras. ¿Qué pensáis de la metodología de este monstruo? ¿Creéis que alguien así puede ser rehabilitado? ¿O hay males que no tienen redención? Dejad vuestros comentarios abajo. Vuestras reflexiones alimentan estas investigaciones en la oscuridad. Si esta historia os está impactando tanto como a mí mientras la narro, no olvidéis darle like a este video.
Cada gesto de apoyo nos ayuda a seguir desentrañando los misterios más sombríos. Y si conocéis a alguien lo suficientemente valiente para enfrentar estas verdades, compartid este episodio. La oscuridad se comprende mejor cuando se explora en compañía. Ahora continuemos nuestro viaje hacia el corazón de las tinieblas. Durante casi una década, la bestia operó como un espectro de muerte, dejando tras de sí un rastro de horror que las autoridades tardaron años en reconocer y conectar. Su primer asesinato conocido ocurrió en 1992, pero no sería hasta 1997 que los investigadores comenzarían a sospechar que se enfrentaban a algo sin precedentes. El caso que marcó el punto de inflexión fue el descubrimiento de una fosa común en febrero de 1998, en una colina en las afueras de Génova, Quindío. Los cuerpos de 3 niños de entre 11 y 13 años fueron encontrados en un estado que horrorizó incluso a los forenses más experimentados. Estaban atados, con las gargantas cortadas, y mostraban signos de tortura extrema y prolongada. Inicialmente, las autoridades sospecharon que los asesinatos podrían ser obra de una secta satánica debido a la naturaleza ritualística de los crímenes. Sin embargo, las evidencias físicas encontradas en la escena, una faca ensangrentada y un pedazo de papel con un domicilio manuscrito, llevarían la investigación en una dirección completamente diferente. El domicilio encontrado pertenecía a Luz Merio Campo, una profesora que había sido novia de Garavito. Durante el registro de su apartamento, los investigadores hicieron descubrimientos escalofriantes, fotografías de víctimas mantenidas como trofeos, anotaciones detalladas describiendo fechas y circunstancias de los asesinatos, boletos de viaje a diferentes regiones del país, y un historial médico que confirmaba que Garavito sufría de trastornos psicológicos, alcoholismo y miopía. Uno de los casos más documentados fue el de Johan Andrés Marín, un niño de 12 años que desapareció en Pereira en 1996. Según los registros de Garavito, atrajo al niño con la promesa de un trabajo vendiendo dulces. Lo llevó a una zona boscosa en las afueras de la ciudad, donde lo mantuvo cautivo durante más de 6 horas. Los detalles de lo que siguió, documentados en las propias notas de Garavito, son demasiado gráficos para ser relatados completamente, pero incluían mutilaciones sistemáticas antes de la muerte por degollamiento. En Villavicencio, el caso de un niño de 10 años llamado Carlos reveló otro aspecto perturbador del modus operandi de Garavito. Se disfrazó de trabajador de una organización benéfica, acercándose al niño con la promesa de llevarlo a un refugio donde recibiría comida y cuidados. En lugar de eso, lo condujo a una cueva natural en las montañas cercanas, donde lo torturó durante toda una noche antes de asesinarlo. El cuerpo fue encontrado 3 semanas después, parcialmente devorado por animales salvajes. En noviembre de 1998, el descubrimiento de fosas comunes adicionales intensificó la investigación nacional. Primero, los cráneos y huesos de 13 niños fueron encontrados en Pereira, seguidos una semana después por otra fosa común que contenía los restos mortales de 12 víctimas más. Cada descubrimiento revelaba el mismo patrón de brutalidad sistemática. El análisis forense de estos restos reveló detalles escalofriantes sobre los métodos de Garavito. Muchos de los cuerpos mostraban evidencias de haber sido torturados durante periodos prolongados antes de la muerte. Las marcas en los huesos indicaban el uso de herramientas cortantes para amputaciones sistemáticas. En varios casos, se encontraron evidencias de que las víctimas habían sido mantenidas vivas durante días, mientras eran mutiladas gradualmente. Uno de los aspectos más perturbadores descubiertos durante la investigación fue la evolución de los métodos de Garavito a lo más largo del tiempo. Sus primeros asesinatos, aunque brutales, eran relativamente simples en comparación con los crímenes posteriores. A medida que ganaba experiencia y confianza, sus técnicas de tortura se volvían más elaboradas y prolongadas. En 1999, una reunión nacional fue organizada en Bogotá,
involucrando a todos los investigadores, fiscales y equipos científicos que trabajaban en los diversos casos relacionados. Esta colaboración interinstitucional permitió identificar elementos comunes presentes en la mayoría de las escenas del crimen: vendajes específicos, fibras sintéticas, bolsas plásticas, botellas y tapas de bebidas que Garavito utilizaba como parte de sus rituales. La captura de Garavito finalmente ocurrió en circunstancias casi fortuitas el 22 de abril de 1999 en Villavicencio. Ese día intentó secuestrar a un niño de 12 años que vendía billetes de lotería. Un habitante de la calle que presenció la escena sospechosa logró intervenir, salvando al niño y alertando a las autoridades locales. La acción rápida de la policía, apoyada por la comunidad y taxistas de la ciudad, resultó en una búsqueda sistemática casa por casa, hasta que el sospechoso fue localizado. Cuando Garavito fue inicialmente detenido, se identificó falsamente como Bonifacio Morera Liscano, manteniendo su fachada hasta el final. Durante días permaneció bajo custodia sin que las autoridades supieran que habían capturado al asesino en serie más buscado del país. Solo cuando estaba a punto de ser liberado debido a la expiración de los plazos legales, meses de trabajo investigativo permitieron establecer que Bonifacio correspondía físicamente a la descripción de Luis Alfredo Garavito. Las evidencias eran abrumadoras. Características físicas distintivas como la claudicación del pie izquierdo, quemaduras corporales, signos de alcoholismo crónico y el reconocimiento por testigos que habían visto el perfil del criminal en diferentes ciudades. Confrontado con esta evidencia irrefutable, Garavito finalmente abandonó su negativa inicial. En un momento dramático durante el interrogatorio, se arrojó de rodillas, pidiendo perdón por lo que había cometido y accediendo a confesar plenamente. Su confesión inicial admitía el asesinato de 140 niños, aunque posteriormente este número fue revisado a 172 asesinatos confesados. La colaboración de Garavito con las autoridades incluyó la creación de mapas detallados, indicando la ubicación de los cuerpos de sus víctimas. El proceso judicial contó con testimonios cruciales de 2 niños que lograron sobrevivir a sus ataques. John Iván, una de las víctimas sobrevivientes, describió cómo Garavito lo abordó en la Plaza Centauros de Villavicencio, le mostró un cuchillo y lo forzó a subir a un taxi. Después de ser llevado a un lugar aislado, donde fue atado y amordazado, John Iván logró quitar la mordaza y gritar pidiendo ayuda cuando Garavito intentó violarlo. Garavito fue declarado culpable en 138 de los 172 casos por los que fue acusado. Las sentencias para estos 138 casos sumaron 1.853 años y 9 días de prisión. Sin embargo, debido a las restricciones en la legislación colombiana que establecía una pena máxima de 40 años para cualquier crimen, Garavito no podría ser mantenido en prisión por más de 4 décadas. El sistema legal colombiano de la época permitía reducciones de pena para acusados que confesaran sus crímenes y colaboraran con las autoridades en la localización de los cuerpos de las víctimas. Como resultado de esta colaboración, la pena de Garavito fue reducida a 22 años de prisión, con posibilidad de liberación aún más temprana, debido a buen comportamiento y horas de estudio acumuladas. Durante su encarcelamiento, Garavito fue mantenido en condiciones de seguridad máxima en el establecimiento penal de Valledupar. Debido al riesgo extremo de represalias por parte de otros reclusos, permanecía en una celda individual, aislado las 24 horas del día. Intentó suicidarse varias veces durante los primeros años de prisión, lo que llevó a las autoridades penitenciarias a transferirlo entre diferentes prisiones como medida de seguridad. En 2006, Garavito concedió su primera y única entrevista televisiva, donde intentó justificar sus crímenes y negó haber violado sexualmente a las víctimas, alegando sufrir de disfunción eréctil. Su postura durante la entrevista estuvo marcada por una falta notable de remordimiento genuino, y cuando fue cuestionado sobre el futuro, expresó interés en seguir una carrera política. El 12 de octubre de 2023,
Luis Garavito falleció a los 66 años en una clínica en Valledupar, donde cumplía su sentencia. Su muerte fue oficialmente atribuida a múltiples condiciones de salud, incluyendo cáncer en el ojo y leucemia. Había estado cumpliendo condena durante 24 años desde su arresto en 1949. El caso de Luis Garavito representa más que la historia de un asesino en serie. Es un espejo oscuro que refleja las fallas de una sociedad en proteger a sus miembros más vulnerables. Sus crímenes expusieron las grietas de un sistema que ignoraba sistemáticamente a los niños marginados, convirtiendo su vulnerabilidad en una oportunidad para el mal más puro. El impacto de la bestia trasciende las cifras escalofriantes de sus víctimas. Cada niño asesinado representaba una familia destrozada, una comunidad traumatizada, un futuro robado. Las madres que aún buscan a sus hijos desaparecidos, los hermanos que crecieron con el vacío de una ausencia inexplicable, los investigadores que quedaron marcados por las escenas que tuvieron que procesar, todos son víctimas colaterales del horror desatado por Garavito. Su caso llevó a reformas significativas en la legislación colombiana. Las leyes fueron modificadas para no permitir reducciones de pena en casos de homicidios en serie y violación de menores, además de posibilitar penas más extensas, incluyendo la posibilidad de prisión perpetua. El legado legal del caso también incluyó mejoras en los sistemas de investigación interregionales y cooperación entre diferentes jurisdicciones. La designación de Garavito como el mayor asesino de niños de la humanidad estableció su lugar infame en la criminología internacional. Su historia se convirtió en objeto de estudio en programas académicos de psicología criminal, derecho penal y ciencias forenses. El doctor Mark Benecke, especialista forense alemán que lo entrevistó, consideró el caso particularmente significativo para comprender la psicología de asesinos en serie extremadamente prolíficos. Pero más allá de los estudios académicos y las reformas legales, el verdadero legado de Garavito debe ser una llamada de atención sobre la necesidad de proteger a los más vulnerables. Su capacidad para operar impunemente durante años no habla solo de su astucia, sino de una sociedad que había normalizado la invisibilidad de ciertos niños. En El Relator Oscuro, creemos que enfrentar estas historias, por dolorosas que sean, es necesario para evitar que se repitan. La memoria de las víctimas de Garavito debe servir como recordatorio constante de que la protección de la inocencia es responsabilidad de todos. Hoy, mientras las sombras de la noche nos envuelven una vez más, recordamos a esos niños cuyas voces fueron silenciadas para siempre. Sus nombres pueden haberse perdido en los archivos judiciales, pero su memoria perdura como testimonio del precio que pagamos cuando fallamos en proteger a quienes más lo necesitan. Gracias por haber permanecido conmigo en este viaje a las profundidades más oscuras del alma humana, sombras de la noche. La historia de Luis Garavito, la bestia, nos ha mostrado que el verdadero horror no siempre proviene de lo sobrenatural, sino de lo que un ser humano es capaz de hacer cuando abraza completamente la oscuridad. Si este relato os ha impactado, si ha despertado en vosotros reflexiones sobre la naturaleza del mal y la importancia de proteger a los inocentes, no olvidéis dejar vuestro like. Cada gesto de apoyo nos permite seguir explorando estas historias que la sociedad prefiere olvidar, pero que debemos recordar para evitar que se repitan. Compartid este episodio con aquellos que tengan el valor de enfrentar estas verdades incómodas. Escribid en los comentarios qué os ha parecido este caso, qué reflexiones os ha despertado, o si hay otra historia de las sombras que queréis que exploremos en futuros episodios. Si aún no sois parte de nuestra Hermandad de las Sombras, suscribíos ahora a El Relator Oscuro y activad la campanita de notificaciones, porque la oscuridad siempre tiene más secretos que revelar, más historias que contar, más verdades que enfrentar. Recordad siempre, en un mundo donde el mal puede esconderse tras rostros aparentemente inocentes, la vigilancia y la protección de los vulnerables no es solo una responsabilidad,
es un deber sagrado. Hasta nuestro próximo encuentro en las sombras, que la noche os proteja y que la memoria de los inocentes perdidos nos guíe hacia un futuro donde tales horrores no vuelvan a repetirse. Hasta la próxima, sombras.